Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Hoy terminamos nuestra 12ª puerta, amén, la puerta de Manasés. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 21 dice que Juan, el ángel, lo llevó a mirar la gran ciudad, ¿verdad? Dice, y me mostró la gran ciudad, la nueva Jerusalén, en un monte alto y en el cual tenía 12 puertas. Y hemos visto las 12 puertas, que la puerta de Judá, que es alabado, celebrado. Luego la puerta de Isaacar, él traerá recompensa. Luego la puerta de Zabulón, ¿verdad? Que significa habitar o residir en exaltación y honra a Dios. La tribu de Rubén, que significa vean al Hijo. La tribu de Simeón, que significa escuchar inteligentemente con atención y obediencia. Luego vimos la tribu de Gad, que significa una tropa a remolinear, sobreatacar, invadir. Luego miramos la tribu de Dan, cómo restaurar la tribu de Dan, que es juez, juzgar o ejecutar o ministrar juicio. Luego la tribu de Aser, que es ser feliz, estar estable, correcto. Luego la tribu de Neftalí, que es pulir, prevalecer. Y luego miramos la 10ª puerta, que es la puerta de Benjamín, que es el hijo de la diestra, el que está sentado a la derecha. Y el miércoles, hace 15 días, miramos la tribu de Efraín, que es doblemente fructífero. Amén. Hoy miraremos la tribu de Manasés. La tribu de Manasés, y la tribu de Manasés significa el que hace olvidar. Amén, el que hace olvidar. Y es el poder humilde de Jesucristo para poder reinar sobre la falta de la oración del pueblo de Dios. Amén. Y quiero empezar diciéndoles que Manasés significa el que hace olvidar. Y hago una pregunta: ¿qué es lo que nosotros no podemos olvidar? ¿La situación o el recuerdo de la misma? ¿Qué es lo que nos cuesta olvidar? ¿Qué es lo que se nos cuesta olvidar? ¿La situación o el recuerdo de la misma situación? ¿Por qué? Porque la situación solo puede durar 5 minutos, pero el recuerdo dura muchas veces días, meses, años. Una palabra de alguien que tú amabas, tal vez duró 1 minuto y te la dijeron, y la situación duró ¿qué? 1 minuto, 30 segundos, pero el recuerdo quedó grabado en tu corazón y muchas veces no lo olvidas. Es que yo no puedo perdonar cómo me miró, es que yo no puedo perdonar cómo me habló, es que yo no puedo perdonar lo que me hizo, es que yo no puedo perdonar esa situación. Déjeme decirle que si vamos a aspirar a ser la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, uno de sus reglas y requisitos es que Dios nos hará olvidar todos los procesos que pasamos aquí en la tierra para crecer espiritualmente. Los procesos duelen, los procesos son duros, y muchas veces Dios utiliza las personas que más amamos para formar nuestro carácter, para hacer un proceso. Pero el proceso transforma, el proceso cambia, y el proceso, cuando nos transforma, hace que olvidemos el rencor que tenemos hacia nuestro hermano. ¿Por qué? Porque estaremos viviendo en una eternidad con Cristo, donde no habrá dolor, donde no habrá sacrificio, donde no habrá lamento, donde la presencia de Dios estará de continuo con nosotros. Por lo tanto, el proceso que estamos pasando ahorita, el dolor que estamos pasando ahorita, solo es un proceso para transformación, pero todo eso se va a olvidar. Todo eso se va a olvidar. Ejemplo, cuando una mujer, ahí no podemos hablar los hombres por experiencia, sino por teoría y por conocimiento, pero cuando una mujer está embarazada, afanosamente recibe el proceso del embarazo.
Pero cuando está pujando con los dolores de parto, es un proceso doloroso, es un proceso angustioso, es un proceso difícil. Amén. Pero una vez que ha parido la mujer, que ha dado un fruto, viene un gozo. Y después de haber parido, muchas mujeres pueden decir: quiero tener otro hijo. Amén. Porque el dolor y el proceso se ha olvidado con el fruto que damos. Por lo tanto, la puerta de Manasés nos hará olvidar el proceso por el cual pasamos, las circunstancias difíciles por las cuales pasamos, y entraremos en un gozo de plenitud con mi amado Jesús. Ese es mi Señor Jesús. Amén. Entonces, lo que nos provoca dolor y llanto muchas veces son los recuerdos. Ciertamente las situaciones, pero el llanto, el recuerdo es lo que nos mata. Porque Satanás opera mediante Leviatán por dentro. Trae recuerdos en los problemas en los hogares, en las familias. Trae esos problemas. Y tal vez están en una cena tan hermosa, un momento tan lindo, pero viene Leviatán y trae un recuerdo del pasado y arruina una velada hermosa con nuestro matrimonio. Ya arruina un momento hermoso con nuestra pareja. Ya arruina un momento feliz con nuestra familia. ¿Por qué? Porque ese recuerdo todavía me hace daño. Y si todavía me hace daño, es que no he perdonado, es que me hace falta perdonar, porque el que perdona, olvida. La palabra de Dios dice que cuando nosotros llevamos nuestros pecados al Padre, dice que Él los tira al mar del olvido. Él ya no se acuerda de ellos. Él los tira a las espaldas del Padre. Por lo tanto, no trae a memoria las cosas pasadas. Pero como Leviatán está en el mar del olvido, Él trae a memoria los recuerdos de los cuales nosotros pasamos. Pero esta puerta de Manasés nos hará olvidar esos recuerdos nefastos, situaciones difíciles en nuestra vida que nos impide ser verdaderamente felices. Amén. Entonces, vamos a ver dos parábolas que son las últimas dos parábolas después de 20 fracción de parábolas que hemos visto. Vamos a terminar viendo estas dos últimas parábolas que menciona el libro de Lucas, capítulo 18, del 1 en adelante. Amén. Así es que vamos a la palabra del Señor. Vale más que ya se me olvidó. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 18, del 1 en adelante. Dice: las parábolas, Lucas capítulo 18, verso 1. Voy acá mejor. Lucas capítulo 18, verso 1. Dice: también se refirió a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué dice ahí empezando el versículo 1? Dice: la necesidad de orar siempre. Por lo tanto, la oración se me convierte en una necesidad. ¿Cuáles son las necesidades que usted tiene a diario? ¿Cuáles son las necesidades inevitables que tenemos a diario? Comer, vestirnos, bañarnos, hacer varias cosas. Por lo tanto, la oración también es una necesidad. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido. Y hoy vamos a ver cómo orar. Amén. Entonces, Lucas 18, verso 2 dice: diciendo, había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque si temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Verso 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
Verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Primera parábola. Luego vamos a estudiarlas. Voy a leer de corrido la segunda parábola, que es lo que vamos a estudiar hoy. Verso 9. A unos que confiaban en sí mismo, esta es la otra parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Vamos a empezar a estudiar la segunda parábola que leímos y vamos a terminar estudiando la primera parábola. Amén. Vamos a empezar viendo la parábola del publicano y el fariseo. El publicano y el fariseo. Este fariseo era un recaudador de impuestos, era el que tenía sus artes y sus mañas para poder cobrarle el dinero. Entonces, esta segunda parábola habla de la actitud que debemos tener cuando nos presentamos al Padre. ¿Con qué actitud nosotros nos presentamos a orar al Padre? Amén. Puede ser con una actitud arrogante, con una actitud de clamar por lo que nosotros hacemos, o otra actitud como la del publicano, que no tan siquiera no era digno de mirarlo sus ojos, sino que estaba lejos y se tocaba el pecho. Amén. Entonces, ¿cuál es la palabra clave que vamos a estudiar en esta palabra? En esta parábola. La palabra la encontramos en Lucas capítulo 18, verso 13. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Cuando la encuentro la palabra propicio la encuentro en el tabernáculo de Moisés. ¿Dónde está el propiciatorio? Si me das pantalla, Luis, porfa, para estudiar acá la palabra de Dios. Para que estudiemos bien y entendamos que toda la palabra de Dios está relacionada con la estatura del varón perfecto. Toda la palabra de Dios está relacionada en el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Cristo, la verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, toda la palabra está regida por el tabernáculo. Entonces, esta palabra propicio la encontramos en el tabernáculo de Moisés como el séptimo mueble, que es el propiciatorio o asiento de misericordia. Amén. Propiciatorio o asiento de misericordia. Quiero ver si tenemos acá. Para que lo miren ustedes en pantalla. La estatura del varón perfecto tiene 7 muebles y este propiciatorio es el último mueble. Amén. Para que vayamos entendiendo, este es el propiciatorio. Entonces, lo que yo quiero en esta noche es mostrarles qué significa el propiciatorio y por qué él dijo: Señor, sé propicio a mí. ¿A qué se refería con ser propicio a él? Amén. Y para entender
que él se refería, sé propicio o sé mi propiciatorio, vamos a entender los elementos que habían en ese mueble. Y ese mueble está compuesto por dos muebles, el sexto mueble del tabernáculo y el séptimo mueble. El sexto mueble del tabernáculo es el arca del pacto, ¿sí? Y el séptimo mueble es el propiciatorio, o sea, la tapadera que tapaba por su, así como se dice, el arca del pacto. Amén. Entonces, dentro del arca, esta tapa, ¿qué es lo que hacía? Este propiciatorio es donde estaban los querubines. Este es el propiciatorio. ¿Vamos entendiendo? Ese es el propiciatorio, amén. Y este es el arca del pacto. Y este es el propiciatorio. Propiciatorio. Y este es el arca. Este es el sexto mueble y este es el séptimo mueble. Ok, para que vayamos entendiendo, porque es necesario entender por qué el publicano oraba de esa forma. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener para orar. ¿Cómo usted ora? ¿Cómo oramos? ¿Por qué nuestras oraciones no son escuchadas? ¿Por qué nuestras oraciones son como la de este fariseo? Este fariseo se presentó delante de Dios y dijo, mira, yo no soy ladrón, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero el publicano dijo, sé propicio a mí. Y esa es la oración que todo cristiano debe tener. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué existía en este arca que tapaba ese propiciatorio? ¿Qué es lo que existía ahí? Esta tapa, dentro de esta arca habían tres elementos. Dentro de esta arca, la palabra de Dios lo dice claro y está en el libro de Éxodo. Había las tablas quebradas de la ley, estaba la vara de reverdecida de Aarón y estaba el maná. Tres elementos. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que tapa el propiciatorio? Las leyes quebradas, la vara que reverdeció de Aarón y el maná. Ahora bien, ¿qué es lo que tapa esa ley? Ese propiciatorio, rapidito voy a explicar esto que lo hemos aprendido en varios tiempos, pero voy a hacerlo recordar. Para unos es primera vez que nos escuchan y para otros va a ser un recordatorio. ¿Qué significan las leyes o las tablas quebradas? ¿Qué es lo que tapa ese propiciatorio? ¿O qué es esa ley quebrada que está en el arca? Esa ley quebrada significa nuestro quebrantamiento a la palabra de Dios. Esas leyes quebradas significan a que yo tengo mi propia interpretación de la ley y no lo que la palabra de Dios dice que tengo que hacer. Estas leyes quebradas significan cuántas veces nosotros hemos quebrado o quebrantado la palabra de Dios. Amén. Creo que todos los que están acá y los que me escuchan hemos quebrantado la ley más de alguna vez, por no decirlo a diario. Amén. Entonces, esa arca, y para conocimiento, la Biblia habla de dos arcas. La Biblia no solo habla de una arca, la Biblia habla de dos arcas. Cuando Moisés subió al monte, Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley, escritas con el dedo de Dios. Cuando Moisés descendió con las tablas de la ley y miró al pueblo que estaba levantando idolatría a los becerros de oro que Aarón había fabricado, vino Moisés y se enojó tremendamente y quebró la ley, rompió las piedras. Amén. Moisés
podía quebrar la piedra, pero no podía quebrar la ley. Y entonces la Biblia nos enseña que Moisés subió nuevamente al monte por otros 40 días. Y entonces Dios le dijo a Moisés: ahora tú vas a construir el arca, la vas a construir de acacia, tú vas a agarrar las piedras, tú la vas a pulir y tú vas a escribir sobre las piedras. En la primera, el arca la hizo Bezalel, ¿sí? Bezalel, que era la persona experta en tallar, por eso era la primera arca. En esa arca fueron las tablas quebradas de la ley. Y esa arca significa la soberanía del Hijo. Pero cuando Él construye la segunda arca, que la construyó Él, amén, es la segunda arca, y a esa arca se le llama la soberanía del Padre. Por lo tanto, hay dos arcas: el arca del Hijo y el arca del Padre. Amén. El arca del Hijo significa la soberanía del Hijo y el arca del Padre significa la soberanía del Padre. Amén. Esto es para que entendamos bien todo lo que es la palabra del Señor. Entonces, cuando Él descendió, Él quebró la ley o quebró las tablas y dijo Dios, sino, es figura de que nosotros íbamos a quebrar la ley más de alguna vez. Entonces le dijo Dios: échalas en el arca. ¿Sí? Ok. Segundo elemento. ¿Cuál fue el otro elemento que tenemos ahí? Significa el maná. ¿Qué significa el maná? El maná significa el sustento que Dios le daba al pueblo de Israel. Pero ellos nunca estuvieron contentos con el sustento de Dios. Ellos siempre querían otra cosa que los sustentara, otra cosa que los hiciera feliz, otra cosa que les agradara a ellos. Y nunca se conformaron con el sustento de Dios. Amén. Entonces vino Dios y dijo: bueno, coman codornizas. Y la palabra de Dios, los estudiosos pueden enseñarnos en esto, que dice que se metieron demonios al campamento. ¿Por qué? Porque no dejaron que Dios los sustentara, sino que ellos querían sustentarse de esa forma. Entonces es otro mandamiento quebrado que dijo el Señor: métalo al arca del pacto. La forma como Dios nos sustenta, muchas veces nosotros la despreciamos. Amén. Y la tercer elemento o el tercer testimonio que da esa arca es la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué significa este principio? Significa que la vara de Aarón era que un grupo de hombres se rebeló contra la autoridad que Dios había establecido para que los guiara. Amén. Por lo tanto, como ejemplo hoy en día, nadie puede rebelarse si dice que tiene a Cristo como cabeza. Nadie puede rebelarse sobre una autoridad que Dios ha establecido en esta tierra. Nadie. Sea en el mundo secular o sea en el ámbito ministerial. Si Dios estableció autoridad, era para que respetaran la autoridad. Pero hoy, ¿cuántos rebeldes somos que nos rebelamos con la autoridad puesta por Dios en un país, con la autoridad puesta por Dios en un ministerio, con las autoridades puestas por Dios en cualquier lado? ¿Y cuánto nos rebelamos? Muchos nos rebelamos, muchos criticamos, muchos señalamos, muchos juzgamos. Y entonces déjeme recordarle lo que dice Romanos: toda autoridad es puesta por Dios y a ellos hay que obedecerles. Por lo tanto, es nuestro principio como cristianos poder entender que no podemos rebelarnos contra ninguna autoridad puesta por Dios. Amén. Pero el orgulloso, el soberbio dice: bueno, la voz del pueblo es la voz de Dios. Ya no queremos a este sujeto que nos pueda seguir enseñando. Ya no queremos a esto. Pues ahí déjeme decirle que no es la voz de Dios, sino que es la voz
soberana del insensato que está en nuestros corazones. Amén. Así es que nos guste o no nos guste, nos agrada o no nos agrade, toda autoridad es puesta por Dios. Y Dios se va a encargar de justificar o hacer justicia con aquellos que ha puesto como gobierno en el ámbito, en cualquier ámbito que podamos manejar, sea en el ámbito secular o sea en el ámbito ministerial. Por lo tanto, esto muchas veces, cuántas ovejas, cuántas personas se rebelan contra los pastores, cuántas personas, cuántos discípulos se rebelan contra la autoridad diciendo: es que Dios a mí me dijo, es que Dios a mí me lo mostró, es que Dios me dijo que tenía que ser de esta forma. Cuando hay una cabeza, tenga cuidado con eso, porque si usted está con esos pensamientos es porque no tiene a Cristo por cabeza, y Dios tiene que hacerlo morir en ese sentido. ¿Estamos entendiendo? Entonces, tenemos esos tres elementos que estaban en el asiento, en el arca del pacto. Esos tres elementos estaban en esta arca que pueden ver aquí en la figura. Amén. Estos tres elementos estaban acá, dentro del arca. Amén. Pero esa arca estaba con una tapadera, que es el asiento de misericordia, que es el que mira acá. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esa arca se llama propiciatorio. ¿Qué es lo que hace una tapadera? Tapa. Entonces, el propiciatorio o el asiento de misericordia lo que hace es: tapa mi rebeldía, tapa mi renegar contra el sustento de Dios, y tapa mi quebrantamiento de la ley. Pero no solo es que tapa, ¿por qué lo tapa? Y aquí es donde viene el principio. Cuando el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios, ¿qué es lo que llevaba al asiento de misericordia? ¿Qué es lo que él llevaba? La sangre que era derramada en el altar de sacrificio. Y entonces el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios una vez al año con la ofrenda de perdón de los pecados. ¿Y qué es lo que hacía? Dice que él la sangre la regaba en todo el asiento de la misericordia. Entonces, Dios lo que miraba no era la ley quebrada. Dios no miraba la rebeldía con la vara. Dios no miraba el maná que habíamos despreciado, que era el sustento. ¿Qué es lo que miraba Dios? La sangre. Entonces, este hombre que estaba orando ahí le decía: Señor, no mires mis pecados. Señor, no mires mi rebeldía. Señor, no mires mi rebelión que yo he tenido con mi autoridad, porque soy pecador. Señor, mira la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por mí. Mira la sangre. No me mires a mí, porque soy pecador. Entonces este hombre sabía cómo orar, sabía cómo presentarse delante de Dios y decir: sé propicio a mí. Yo voy al asiento de misericordia y miro y sé que tú miras, Señor, no mis pecados, sino que miras la sangre del Cordero. ¿Estamos? Entonces la oración que nosotros tenemos que hacer es primeramente entender que cuando yo estoy clamando al Padre, el Padre no mira mis pecados, el Padre mira el sacrificio de su Hijo.
Y por ese amor incondicional, por el sacrificio de su Hijo, dice: yo no miro ahí tu negrura, yo no miro ahí tus pecados, yo miro ahí que has venido y que has guardado tus pecados en la soberanía de mi Hijo, y que hoy yo no miro tus pecados, sino que miro la sangre de mi Hijo. Y de esa forma tenemos que entrar. ¿Por qué? Porque el publicano, ¿cómo oraba? El fariseo, ¿cómo oraba? Dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones. Yo nunca he robado nada. Es más, yo nunca he robado ni una tortilla, mi hermano. Es que somos buenos para juzgar. Y entonces dice: yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Cuántas veces nos presentamos de ahí? En la oración que tenemos que darle a Dios, tiene que estar la sangre. Tiene que haber un sacrificio de sangre. ¿Y dónde lo podemos ver también con la palabra de Dios? ¿Qué ofrenda agradó a Dios en referente a la de Caín y la referente a la de Abel? La ofrenda de Abel, ¿qué era? Sacrificio, era sangre. Y la ofrenda de Caín, ¿qué era? Frutos, esfuerzo, lo que él había cosechado. Entonces Abel se presentó delante de Dios como una ofrenda, como este como este fariseo, sin sangre, sino que decirle: Señor, mira, aquí está el esfuerzo de mi trabajo, aquí está lo que yo me he esforzado. Por lo tanto, Señor, aquí está esta ofrenda, y hoy lo mínimo que espero es que tú me recompenses. Y Abel lo que hizo fue: Padre, aquí está esta ofrenda con sangre, porque la sangre tapa mi pecado, porque no hay justo en la tierra que no necesita la sangre. El único justo se llama Jesucristo. ¿Cómo nos presentamos entonces delante del Señor? ¿De forma arrogante o como este publicano que entendió el principio del asiento de misericordia, el propiciatorio, para que no le miraran sus pecados, sino que miraran la sangre de Cristo? Amén. ¿Estamos claros con esa parábola? Hoy voy a enseñar, vamos a ver la otra parábola, que es la parábola del juez injusto. Amén. La parábola del juez injusto. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 18, verso 1. Pero antes de terminar esto, tenemos que entender algo, lo que dice Lamentaciones capítulo 3, verso 22. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Grande es su misericordia. Y cuando encontramos entonces la palabra misericordia, tenemos que hacernos recordar a ese asiento de misericordia, a ese propiciatorio, que siempre la sangre de Cristo estará para tapar nuestros pecados. Amén. Pero el hecho, cuando digo tapar los pecados, no significa que hoy los tapo y mañana los vuelvo a hacer. Significa confesar mis pecados, me arrepiento de ellos y me aparto de ellos y me alejo de ellos. Entonces tomo la sangre que me purifica, que me redime, que me santifica, y entonces mi amado Padre, cuando me presento a orar delante de Él, no mira mis pecados, sino que mira lo rociado que estoy con la sangre de Cristo. Amén. El asiento de misericordia. Sé propicio a mí, que soy pecador.
necesito el asiento de misericordia, necesito el mueble del propiciatorio para poder ser redimido. Amén. ¿Estamos? Ok. Esa es la actitud como debemos adorar al Señor. No con arrogancia, sino reconociendo que somos pecadores, que somos rebeldes, que somos quebrantadores de la ley, que aborrecemos el sustento de Dios. Amén. Vamos a la segunda parábola para terminar. Dice, la parábola de la viuda persistente. Amén. Lucas capítulo 18, verso 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre, necesidad de orar siempre. Usted no puede orar solo los domingos, usted no puede orar solo los miércoles, usted tiene que orar todos los días porque es una necesidad. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Es necesario acordarnos a nosotros mismos de ciertos detalles. Dios va a contestar algunas oraciones, no todas, pero cuando Él va a contestar estas oraciones, y ahí es donde tenemos que vernos cómo oramos. Vamos a ver. Dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia. Cuando tú te presentas, cuando yo me presento delante del Padre, decimos, Padre, haznos justicia. Cuando decimos, haznos justicia, es, Padre, yo quiero que mis oraciones sean contestadas. Yo quiero que mis oraciones sean respondidas. Ahora bien, ¿cómo nos presentamos delante del Padre? Ya miramos la acción del publicano, amén, que era con la sangre de Cristo. Hoy vamos a ver 4 principios cómo tenemos que orar al Señor, amén. Y vamos al primero, lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 14, verso 13. Libro de Juan, capítulo 14, verso 13, y dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Verso 14, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Aquí es donde viene algo lindo. ¿Cuál es el primer principio o el primer requisito que tenemos que entender? Pedir en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Ahora bien, nombre no es amuleto. Nombre es carácter, esencia, naturaleza, propósito. Pero hoy hasta en los negocios chuecos decimos, en el nombre de Dios que me vaya bien. O sea, utilizamos el nombre de Cristo como un amuleto, como un decir, y no como una esencia que está en nuestro corazón. En el nombre de Dios nos vaya bien. En el nombre de Dios me voy a robar a esta mujer. En el nombre de Dios voy a hacer esto. ¿Cómo estamos pidiendo? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Pero el nombre de Jesucristo es carácter, es esencia. Si pedimos para nuestro deleite, no lo estamos haciendo en la naturaleza de Cristo. Pero si lo estamos pidiendo en la naturaleza de Cristo, Él nos va a escuchar. ¿Por qué nuestras oraciones muchas veces no son escuchadas? Ni son, bueno, tal vez escuchadas, pero no respondidas. Porque el primer requisito es pedir en su nombre. Pero, ¿en qué nombre? Cuando yo digo voy en el nombre, es mi esencia, lo que tengo dentro, cuánto he crecido, cuánto hay de Cristo en mí. Padre, yo necesito esto, y tal vez no lo necesitas. Padre, yo quiero esto, pero ¿para qué lo quieres? ¿Para tus propios deleites? ¿Para satisfacer tu orgullo? ¿Para satisfacer tu ego? ¿Para ser
ejemplo de que Dios a mí me escucha. O sea, hay cosas que no las ocupamos, pero las pedimos y decimos en el nombre de Jesucristo. Usted no está pidiendo en el nombre de nadie, usted está pidiendo en el orgulloso que está dentro de usted. Y llevamos días y días y días pidiendo y no nos son respondidas. ¿Por qué? Porque no estoy pidiendo en el nombre de Jesucristo, estoy pidiendo en el nombre del insensato que está dentro de mí. Qué tremendo, ¿no? Pero Dios no me escucha. Entonces, a manera que crecemos, vamos obteniendo una naturaleza de Cristo. Y esto lo podemos ver sencillo, esto lo podemos ver aquí. Mire, cuando usted está, este es un crecimiento que tenemos que tener. Este es el crecimiento que tenemos que tener. Este que está acá es el crecimiento. Entonces, cuando yo estoy en este punto, voy a pedir de una forma, porque ese es mi nivel de crecimiento. Si me regalas, Luis, porque parece que aquí estoy apuntando y no me están viendo. ¿Sí? Ok. Entonces, repito, para los que me miran en Facebook y tienen pantallas, voy a repetir todo esto. ¿Cuál es mi crecimiento? Este es Cristo. Este es el nombre de Cristo. Este es mi crecimiento, esta es mi medida, esta es mi estatura. Entonces, cuando estoy en este nivel, tengo una parte de crecimiento. Cuando estoy en este nivel, he crecido un poquito más. Entonces, voy ya pidiendo más en el nombre, no en el nombre de Cristo que está en el cielo, sino en el nombre de Cristo que está en mi corazón. ¿Cuál es la estatura de Cristo que está en mi corazón? ¿Sí me entienden? O sea, no en el nombre de Cristo, porque hay unos mundanos, perdonando la palabra, y no estoy señalando a nadie, que hasta ellos piden en el nombre de Dios. Ellos no dicen ni en el nombre de Jesucristo, sino que en el nombre de Dios. Estos no piden en nada, si ni una estatura tienen, ni conocen a Cristo. ¿Estamos? Por eso Dios no contesta. Entonces, no es solo ponerle el nombre, es ver la medida que tengo del nombre en mí. Amén. Es que es bonito decirle, no, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué oraciones van a ser contestadas cuando usted esté empezando en el altar? Padre, dame esto. Padre, que se vaya esa persona. Padre, que le vaya mal. Padre, que tropiece. Esas oraciones no van a contestadas. Pero si empezamos orando de esta forma, Padre, cámbiame. Padre, transfórmame. Padre, me siento de la patada. Soy un pecador. Cámbiame. Ayúdame a crecer. ¿Usted cree que Dios no va a contestar esas oraciones? Sí las va a contestar. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ok. Juan capítulo 15, verso 7 dice: si permaneciereis, Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué dice? Es que dice, pedid y se os dará. Es que todo el mundo nos ha enseñado eso. O sea, y nos bloqueamos con versículos en Facebook y en todo. Pedid y se os dará. No es así. No es así. O sea, dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, entonces pida todo lo que quieras. Porque ¿qué te va a hacer pedir lo correcto? La palabra de Dios que está en ti. La palabra de Dios que está en mí. Entonces, a esto el segundo requisito es permanecer en su palabra. O sea, yo no puedo pedir algo que no está en su palabra. Yo no puedo pedir algo que difiere de la palabra. Yo no puedo pedir algo para desearle mal a alguien, porque en la palabra de Dios no está eso.
Entonces yo tengo que pedir conforme al conocimiento de la palabra que hay en mí. A esas oraciones Dios las escucha. Amén. Entonces, esto nos obliga a tener conocimiento, a aprender de la palabra. Por eso es que muchos queremos predicar, queremos enseñar, queremos tener una plataforma para dar. Pero ¿qué pasa? No queremos ser enseñados en la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo voy a estar 6 horas ahí? Y mi esposa me dice ese día, que no lo terminé de decir el domingo, dice: es que verdaderamente solo los esplendorosos pueden aguantar 6 horas como vos estuviste. La gente estuvo ahí sin moverse, porque bueno, café creo que les dieron, ¿verdad? Un poquito, pero de ahí sin moverse 6 horas, es quietos. Y entonces le dije: es que así tiene que ser la esposa del Cordero, esplendorosa. Conocer la palabra de Dios, porque entonces cuando conozco de la palabra voy a enfrentarme a mis enemigos espirituales a través de la oración, por la palabra que está en mí. Amén. Vamos, rapidito. La tercera, Primera de Juan capítulo 3 verso 22. Dice, Primera de Juan capítulo 3 verso 22. Dice: y cualquiera cosa que pidiereis la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿Cuál es el tercer requisito? Aplicar el conocimiento aprendido. Primero, ¿cuál es el primero? Pedir en su nombre. Número 2, pedir en base a obtener la palabra en mí. Y número 3, pedir en base a la palabra que está en mí. O sea, aplicar el conocimiento de la palabra para poder orar. Entonces, cuando tú vas delante del Padre y vas con la palabra, ¿cómo Dios te va a rechazar? ¿Cómo Dios va a hacer a un lado tu oración si vas con la palabra? Padre, David dice que mientras él no confesaba sus pecados, sus huesos eran consumidos. Pero tu palabra dice, Señor, que cuando él confesó, él fue verdaderamente libre. Padre, yo vengo en esta mañana, yo vengo en esta tarde, yo vengo en esta noche, porque la palabra de Dios dice: y tu palabra es santa, y tu palabra es verdad. Y empieza Dios a decir: este está pidiendo en mi nombre, este conoce la palabra, este está pidiendo por la palabra que conoce. Amén. Y la número 4. Podemos resumir la tercera como actuar con el conocimiento. Y vamos a la cuarta. Primera de Juan capítulo 5 verso 14. Dice, Primera de Juan capítulo 5 verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, cuarto requisito, ¿cuál es? Conforme a la voluntad. Pides en el nombre. La palabra de Dios permanece en ti. Pides conforme a la palabra. Y después terminas diciendo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque tú conoces los tiempos, porque tú conoces los momentos, porque tú sabes que si esta bendición que hoy me vas a dar es para perdición, aunque te la pida con la palabra, aunque te la pida en el nombre de Cristo, tú no me la vas a dar, porque tú miras el más allá de mí, porque mi futuro para ti es historia. Por lo tanto, Señor, hoy yo vengo y cierro esta oración. Padre, te he pedido, Padre, te he orado, Padre, te he clamado, pero que se haga conforme a tu voluntad.
no conforme a lo mío. Porque aquí podemos alegar el orgulloso y dice, bueno, mira, la palabra de Dios te dice ahí que pidas en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto tiene que darte, bueno, ¿en qué nombre? Y también te dice, bueno, que permanezcas en la palabra. Bueno, ya conoce la palabra. Y la tercera te dice, bueno, que pidas conforme al conocimiento que tienes de la palabra. Bueno, ya lo tengo. Pero Dios termina desbaratando cualquier argumento del enemigo, cualquier argumento de Satanás y te dice, sí, ya tienes todo eso, pero siempre será a mi voluntad. Porque mi voluntad es agradable y es perfecta. Y no se equivoca. Amén. Esas oraciones son contestadas. Por lo tanto, cuando tú vayas a orar, no coacciones a Dios, no confrontes a Dios. No le diga, mira Dios, yo me merezco esto. Mira Dios, ese pastor me estuvo ahí 6 horas sentado. ¿Y cómo es posible que hoy tú me respondas con esto? No se trata de eso. Estamos, es según la voluntad de Dios. Entonces esos son los cuatro principios que tenemos que entender para saber orar sin cesar y vencer la falta de oración que hay en nuestra vida. Amén. Entonces, tenemos que recordar algo. Dios no está para servirnos. Dios no está para cumplir nuestros caprichos. Nosotros somos los que estamos aquí para adorar y para servir a Dios. Porque algo muy importante, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Y nosotros sin Dios no somos nada. Nada. Amén. Vuelvo entonces a la palabra de Dios. ¿Qué dice Lucas? Lucas capítulo 18, verso 3 dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Antes de hablar de la viuda, que va a tardar poco, quiero darles el contexto a qué se refiere viuda. ¿Y qué significa? Que antes de llegar a viuda hay que recorrer 3 pasos anteriores. Amén. Y para eso tengo que hacerles el tetragramatón. Si me ayudas con pantalla, tengo que hacerles el tetragramatón para que entendamos este principio y nos vayamos rico a casa. ¿Qué significa viuda? ¿Por qué la viuda? Amén. Vamos acá. El tetragramatón de Dios nos enseña esto. Ese es algo que lo vamos a estar viendo y es algo de nuestra doctrina que predicamos. Este es el tetragramatón de Dios. ¿Cuál es el nombre tetragrama de Dios? Es lo que ustedes miran a mis espaldas. Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces, en la esquina superior derecha tenemos la Yud de su nombre. En la esquina superior derecha tenemos la Hei de su nombre. En la esquina superior izquierda tenemos la Bab de su nombre. Y en la esquina inferior izquierda tenemos la Hei de su nombre. Ahí tenemos Yud, Hei, Bab, Hei. Recuerde que en el hebreo no vamos conforme a las manecillas del reloj. En hebreo vamos en contra de las manecillas del reloj. En el lenguaje de nosotros se lee de derecha a izquierda. En hebreo se lee de derecha a izquierda. Amén. Entonces, ¿por qué tengo que hablarles? La viuda está en este punto de acá. La viuda está en este punto de acá. Viuda. Pero antes de llegar a la viuda está el pobre, está el extranjero, está el huérfano.
Ok, para que entendamos esta parábola, tengo que hacer esta presentación, porque si no, no vamos a entender. ¿Cuál es el objetivo principal de papá? ¿Para qué usted está aquí en esta iglesia? ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Estatura, crecimiento. Para llegar a la estatura, Luis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para llegar a ser viuda, ¿qué tengo en la esquina superior, inferior derecha? La yud. Ojo con esto. Para unos es primera vez, no se me vayan a confundir. La yud es sabiduría de Dios. La hei, o la primera hei, es entendimiento. Luego me paso al otro lado, que es la vav, y es conocimiento de Dios. Y luego bajo a la última esquina, que está acá, que es elecciones prudentes. Entonces tenemos número 1, número 2, número 3 y número 4. ¿Por qué me habla de la viuda en esta oración? Porque Dios quiere, no te quiere como pobre, no te quiere como extranjero, no te quiere como huérfano, sino te quiere llevar a la plenitud de Dios para que tomemos elecciones prudentes en nuestra vida. Entonces por eso esta parábola dice y menciona a la viuda. Pero antes de la viudez existen 3 procesos por los que hay que pasar: pobre, extranjero y huérfano. Rapidito en la palabra de Dios, porque solo tengo 10 minutos para terminar. Voy rapidito y solo lo voy a mencionar para que no se me pierdan. Y de dónde yo extraigo, y de dónde saco pobre, y de dónde sacamos la palabra extranjero, y de dónde sacamos la palabra huérfano. Bueno, vamos a la palabra de Dios rapidito. Se la voy a leer. Los que me escuchan a través de la radio, apunten. Y voy a leer rapidito. Dice, Levíticos capítulo 19, verso 9, dice: cuando ciegue la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás de tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, y Jehová, pues yo Jehová vuestro Dios. Pobre y extranjero significa que cuando tú vayas a recoger, le decía, tus frutos, no recojas hasta el último momento, y los que se te caigan, déjalos ahí, porque esos frutos son para el pobre, para aquel que los va a recoger. Déjalos, tienes que dar de lo que tú tienes. Amén. Entonces, esos frutos son para el pobre y para el extranjero. Voy rapidito. Levíticos 3:22. Cuando segarais la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ello, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Pobre, extranjero. ¿Estamos claros? Voy. Deuteronomio capítulo 24, verso 19. Y aquí ya me menciona los otros 3. Dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Tengo el nombre completo. La palabra de Dios, para entenderla, es renglón aquí, renglón allá, un poquito de acá, un poquito de allá. No es que Dios lo va a dar digerido todo. Para esto son estos discipulados, para aprender el contexto general cuando se refiere a algo. Amén. Entonces, si podemos ver, en Levítico solo mencionaba pobre y extranjero, pero aquí en Deuteronomio ya menciona extranjero, huérfano, y ya llegamos donde quería llegar, la viuda. Y resumo esto rapidito para que vayamos entendiendo. ¿Qué es un pobre? ¿Qué es un pobre? Pobre no es en el sentido material de ser pobre. Pobre es en el sentido espiritual de ser un pobre de espíritu, de un necesitado de Dios, que anhelo, que no tengo el crecimiento y quiero volverme un pobre para aprender de Dios.